El segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Versículo 8 dice: Y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, una gran mujer, y ella le persuadió a que comiera, y así fue que siempre que pasaba entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Oremos. Oh Padre, ¿quién es suficiente para proclamar y aplicar tu palabra para el beneficio santificador y salvador de tu pueblo? Ningún hombre. Por esta razón venimos a ti, que eres nuestra suficiencia, para que envíes tu Espíritu y haya palabras de vida y de guía para tu pueblo que vive en una generación corrupta, alejada de ti. Ven pues y cumple tus promesas. Manifiesta el poder de tu gracia hoy entre nosotros en Cristo. Amén. En el pasaje bíblico que leímos mientras adorábamos al Señor, ese pasaje que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, que comienza en el versículo 8 y leímos hasta el 17, vemos un modelo de piedad práctica, no solo en la vida de la mujer sunamita, sino también en la vida del profeta Eliseo, a quien esta mujer describe como el hombre santo de Dios. Hoy dirijo vuestra atención a la vida de este gran hombre de Dios que ministró por 50 años en el pueblo de Dios, en una generación muy difícil, pero fue fiel hasta la muerte. Vemos en él un modelo de piedad. ¿En qué? En su comportamiento consecuente en el seno del hogar. Uso la palabra comportamiento para referirme a la forma de actuar o de proceder de una persona, lo que incluye no solo sus acciones, sino también emociones, actitudes y reacciones. En este sentido, el comportamiento de una persona abarca mucho más que su conducta. Si consideramos de cerca el contenido del capítulo 4 de este libro, el segundo libro de los Reyes, versículo 8 al 17, veremos que el comportamiento de Eliseo como hombre santo de Dios es un modelo de piedad que debemos imitar. No lo tomemos como una buena historia para relatarla o narrarla o leerla a nuestros hijos. No, es algo que debe llevarnos a nosotros a imitar el modelo de piedad. Fue para esto que el Espíritu Santo escribió esta historia. Y tal fue el comportamiento de Eliseo, que dejó plasmado en la mente de la mujer sunamita que él no solo era un hombre santo de Dios en público, sino también en su vida privada, en el seno del hogar.
Su comportamiento consecuente en estos aspectos de su vida dan a conocer que este hombre no era un hipócrita, no era un hombre de dos caras. Su comportamiento en su hogar no negaba lo que profesaba o se veía en público. Recordemos que la conclusión de la mujer tsunamita sobre el carácter y el comportamiento de Eliseo fue el resultado de haber visto el comportamiento de este gran hombre en las múltiples visitas que él hizo a su casa. Y así que siempre que Eliseo pasaba, entraba a comer. Su comportamiento en este hogar era un ejemplo de piedad. Su piedad se manifestaba en sus modales, sus actitudes, su conducta, sus reacciones, los temas de su conversación. Este era un hombre, no perfecto, pero un hombre irreprensible. Lo que la tsunamita observó a través de aquellas reuniones, a través de aquel tiempo que se sentaban a comer, le llevó a la convicción personal y profunda de que Eliseo era un verdadero hombre santo de Dios. Ella no llegó a esa convicción después de haberle visto realizar milagros o ejerciendo sus poderes peculiares, o por las grandes profecías que profetizó, sino por su comportamiento, por los hábitos de este hombre en la mesa. Se conoce mucho de una persona, si usted es cuidadoso, el carácter de una persona en la mesa. Pero no fue solamente en la mesa, sino en el hogar. ¿Cómo respondía? ¿Qué hacía? Los privilegios que esta familia le brindó no llevó a Eliseo a abusar de la confianza que este hogar le dio. No fue un confianzú. Hace tiempo no uso esa palabra. Uno que usted le invita a su casa y se cree que porque usted lo invitó a su casa ahora puede entrar, abrir la nevera, ver lo que usted tiene, esa clase de cosas. Y después sin consultar, trae trae el manito, trae aquel, otro, ya. No, el profeta no era un confianzú. No abusó de la confianza de este hogar, ni se condujo indecorosamente. Nunca se comportó de una manera inapropiada hacia esta mujer tsunamita. Le trató como una hermana con toda pureza. Ella vio un patrón de una conducta consecuente que lo que Eliseo profesaba en público era lo que se veía en el seno privado del hogar. Un ministro, predicando sobre este tema, dijo: no hay ninguna prueba de piedad como la prueba de piedad en el hogar. En el inglés hay una frase triste que describe cierto tipo de persona con las palabras: un santo afuera y un diablo adentro en el hogar. Esta frase se refiere a una persona que se porta muy bien delante de la vista de otras personas, pero cuando se relaja en su casa muestra su verdadero y mal carácter. Juan Bunyan, en su famoso libro Progreso del Peregrino, describe una persona que él llama talkative, que significa locuaz o que habla mucho. De esta persona se dice que toda su religión estaba en su boca.
Su religión no había entrado realmente en su corazón, ni en su hogar, ni en su conversación. ¿Eres tú tan solo un hablador? ¿Acaso tu religión solo está en tu boca? En una ocasión, ese mismo predicador preguntó a sus oyentes, ¿por qué será que en el caso de algunos de ustedes jóvenes, sus padres no tienen apetito para venir a oír el evangelio que ustedes profesan amar y creer? ¿Será que sus parientes no han visto nada o casi nada que les anime a venir a escuchar el evangelio que ustedes profesan amar y creer? ¿Será esta la razón? ¿Será que algunos aquí tienen seres queridos y parientes que su falta de interés por escuchar el evangelio se debe a que lo que han visto en ti no les convence de la validez e importancia del evangelio? La Biblia dice que los esposos inconversos puedan ser ganados. Eso aparece en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Que los esposos desobedientes a la palabra puedan ser ganados por medio de ¿qué? No dice por medio de las múltiples críticas, prédicas de la esposa, sino por su manera santa de vivir. Ahí está el énfasis de la verdadera religión. Es un énfasis en lo que respecta al corazón, a guardar el corazón. Pero a guardar el corazón por temer verdaderamente y amar a Dios. Y esta clase de vigilancia produce una vida, un carácter que adorna la doctrina del evangelio. Es una cosa maravillosa cuando un hombre se conoce como un hombre de Dios en el escrutinio cercano y la intimidad de su propio círculo familiar. El pastor que dijo estas cosas afirmó en varias ocasiones que si él no tenía el testimonio de las conciencias de su familia, testificándoles de la genuinidad de su vida piadosa, mientras sus familiares estaban sentados en los asientos de la iglesia, entonces la iglesia tendría que buscar a otro predicador porque él no continuaría predicando. Y agregó que sus palabras no eran meras palabras ni una exageración dramática, sino que lo que él hablaba lo decía en serio con todas las fibras de su corazón. Con todas las fibras de su ser. Este predicador añadió, el ácido se emplea para probar la realidad y calidad del oro. Es pues la prueba del ácido. Cito, el ácido se emplea para probar la realidad y calidad del oro, pues la prueba del ácido es el círculo familiar. Puede decir tu esposa, yo sé que este es un verdadero hombre de Dios. Ahí está el punto. No que yo me imagino o desearía. No, es él, según las Escrituras,
un hombre santo de Dios. No un marido perfecto, tal cosa no existe, ni existirá. Pero sí existen hombres, siervos de Dios, irreprensibles en el seno de su hogar. Oh mujer que profesa ser cristiana, ¿puede decir de ti tu esposo que verdaderamente tú eres una mujer piadosa? Nadie obligó a la mujer sunamita a hablar de Eliseo como ella lo hizo. Su conclusión inevitable fue basada en su observación externa, viendo la criatura en su hábitat nativo. Vemos en el Hijo de Dios un modelo de piedad práctica. Ahora bien, este estándar o norma no ha cambiado en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo. Primera a Timoteo. Capítulo 3. Versículo 1, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, de pastor o anciano, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser irreprochable. Tiene que ser un hombre puro, marido de una sola mujer. Una mujer en su licencia matrimonial, una mujer en sus ojos, una mujer en su corazón, un hombre puro. Y ahí se habla después de las cualidades y virtudes que ese hombre tiene que tener. Y observen, no termina, sino que sigue hablando de qué. De la situación de su hogar. Versículo 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y si nos vamos a Tito capítulo 1, versículo 5, dice: por esta casa te dejé en Greta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en la ciudad, como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Y después sigue hablando en cuanto al asunto de su carácter personal. ¿Y por qué se exige esto de los ministros? Para que la palabra que predican no sea negada. Es necesario que su vida personal, su carácter, su vida en su hogar, refleje que es un hombre santo de Dios. Sus hijos lo respetan. Y aunque tal vez no están de acuerdo con él, ese respeto que él ha inculcado en ellos es tal que ellos mismos se abstienen de cosas que deberían abstenerse, por amor a sus padres y el oficio de su padre. Y los hijos de este hombre tienen que poder decir que él es realmente un hombre de Dios. No perfecto, irreprensible. Yo respeto a mi padre,
no porque Él es perfecto, pero es un hombre que sabe cuándo tiene que pedir perdón y cambiar su conducta. Esto es importante. Nosotros, según 1 de Pedro capítulo 5, estamos llamados a pastorear la grey siendo ejemplos de la misma. ¿Por qué? Ya les di una razón, le voy a dar otra. Porque ellos deben ser el ejemplo dignos de imitación de la iglesia, porque Dios quiere que en la iglesia hayan hombres santos de Dios en el hogar y en público. Vemos en el hombre de Dios un modelo de piedad práctica. Esto se ve en su comportamiento consecuente en el seno del hogar. En segundo lugar, en su espíritu humilde, agradecido y bondadoso. Conmovido por la sensibilidad, el cuidado, las atenciones, la bondad y la generosidad de la mujer sunamita, Eliseo quería mostrar a ella su profunda y sincera gratitud. Pero quería hacerlo en una manera que fuera útil, beneficiosa, en una manera que ella podría aceptar y apreciar lo que él iba a hacer por ella. Hay veces que es obvio lo que otra persona aprecia. En tal caso, no es necesario preguntar qué podríamos hacer por ella. Lo sabemos. Pero cuando no sabemos o no estamos seguros de cómo debemos expresar nuestra gratitud, de modo que esa gratitud o esa expresión sea aceptada, apreciada, valorada, la prudencia nos llama a investigar antes de expresar tal gratitud. Mostrar gratitud en maneras que no serán apreciadas no es una expresión verdadera de gratitud, sino una imprudencia y falta de juicio. Tal expresión puede convertirse en una carga. Hay personas que les gusta mostrar gratitud vaciando el closet o el armario de su casa. No se preocupan por saber si esto que hacen será apreciado, será aceptado. Cuando tú vas a mostrar gratitud, investigas bien que eso va a ser aceptado, apreciado, o vas a poner a la otra persona entre la espada y la pared para saber si le gustó. El profeta quería mostrar su gratitud a la mujer sunamita, pero antes de hacerlo, investigó que lo que él haría sería valorado, apreciado y aceptado por ella. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 12. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él, y él, el profeta, dijo a Giesi, dile ahora aquí, ¿te has preocupado por nosotros con todo este cuidado? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Ya que ninguna de estas cosas serían realmente apreciadas, ella le dijo, en su manera de decirlo, no,
gracias. Estoy satisfecho. Estoy satisfecha con el lugar en que Dios me colocó. Vivo tranquila y feliz con aquellas personas que me aman en mi comunidad. Si el profeta hubiera insistido, tales cosas se hubieran convertido en una carga y una preocupación que no hubiera sido apreciada. Ya que el profeta sabía que era su obligación moral y también el sentimiento agradecido de su corazón, él siguió investigando para saber cómo mostrar su agradecimiento a aquella persona que tanto bien le había hecho. Esto lo llevó a preguntar a su siervo, ¿qué pues puedo hacer por ella? ¿Cómo le ayudo? Y Giezi le respondió, en verdad, ella no tiene un hijo, su marido viejo. He aquí algo que la tsunamita apreciaría. Entonces el profeta, percibiendo que era la voluntad de Dios darle un hijo a esta mujer, le dijo a su siervo, llámala. Y cuando llegó, el profeta le dijo, por este tiempo, el año que viene, abrazarás a un hijo. Cuando la profecía se cumplió, aquella mujer estaba bien agradecida. No solo por la expresión de gratitud sincera, sabia, prudente del profeta, sino también porque aquello representaba la bondad de Dios a quien el profeta representaba. Debemos cerciorarnos de que lo que hemos de hacer por otra persona para expresar gratitud es beneficioso, que será realmente apreciado. Y esto antes de mostrar nuestra gratitud. Por otra parte, es necesario añadir que la gratitud y bondad del profeta hacia la mujer tsunamita nacieron de la humildad del profeta. Él era un hombre humilde. ¿En qué se vio la piedad de ese hombre? En su humildad. En su humildad y bondad. En lo que respecta a su humildad, este hombre no tenía un concepto más alto de su persona que el que tenía que tener o el que debía tener. El profeta no era un hombre que sentía que la gente le debía todo. No pensó que el bien recibido de la tsunamita y su esposo, ellos se lo debían, porque él era una persona conocida, influyente, popular, reconocido por su intervención maravillosa para salvar al pueblo de Israel de sus enemigos, conocido por sus obras milagrosas, su gran ministerio profético. Estas cosas nunca llevaron al profeta a sentir que la gente le debía todo. Y que tenían que servirle. Y que cuando él llegaba a un sitio, todo el mundo tenía que detenerse. Eliseo no era ese tipo de persona.
Hay personas arrogantes que porque son muy conocidas, hábiles, influyentes, famosas o de alta posición, piensan o sientan que la gente debe de detenerse, dejarlo todo y atenderlos. Alguien dijo que el hombre orgulloso siente que Dios y la gente le deben todo. Así que cuando reciben algo, no sienten gratitud. En cambio, la persona que sabe que no merece nada más que la ira de Dios es la que da gracias por todas las cosas buenas que recibe en este mundo. Es más, por todo, porque lo ve como un propósito de Dios. Esta persona entiende que por sus pecados solamente lo que realmente merece es la ira de Dios. Si el profeta hubiese sido un hombre orgulloso, él hubiera visto las atenciones y el cuidado bondadoso de la mujer sunamita de su esposo y de aquel hogar como cosas que ellos le debían. Él hubiera visto el cuarto que le edificaron, los muebles que colocaron en ese cuarto, como cosas que ellos le debían. Cuando se acostó en aquella cama para descansar, tal vez se hubiese dicho a sí mismo, me lo merezco, tanto sacrificio, tanto andar. ¿Sabes lo que es llegar hasta un lugar y después andar y andar hasta llegar al Monte Carmelo? Si no hubiera sido por mí, por mi intervención en la batalla contra los enemigos de Israel, lo que tiene esta mujer ahora y su marido lo hubieran perdido todo. Sus propiedades, sus tierras, sus ganados, sus riquezas. Lo que tienen me lo deben a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi ministerio profético, a mi intervención. Por tanto, su cuidado, sus atenciones hacia mí, aunque no lo diga, me las he ganado, me lo merezco. ¿Y no es así el lenguaje de muchos hoy? Tú te lo mereces, tú te lo mereces, tú te lo mereces. Merezco que me atiendan de esa manera. Hermano, hoy no estamos hablando, hoy no estamos diciendo que es incorrecto que la justicia y las normas de conductas sociales sean observadas. Ese no es el problema. El problema es cuando usted llega a ese punto donde siente que se lo merece todo. Tal vez algunos de los que se sienten así no lo admiten. Pero su aire, sus actitudes, sus gestos, su conducta, revelan lo que realmente siente. Me lo deben. Yo no tengo que atender a otros, ni servirle, ni darle gracias, ni saludarles. Porque yo, sin ellos decirlo, consciente o inconscientemente, soy el más importante. Yo soy el centro de la atención de la gente, el gobierno, la sociedad, de mis padres, de mi familia. Ellos están ahí para servirme a mí. Padres, ¿cómo están ustedes criando a sus hijos? Porque ustedes, sin estar conscientes, pueden estar criando hijos antipáticos. Lo digo así no porque estoy enojado, sino para que se vea que una persona antipática, antisociales.
que consciente o inconscientemente creen que eso lo merecen todo. Por esa razón, no saben lo que es ser agradecidos. Ni sienten la obligación moral de mostrar de modo adecuado gratitud. Hermanos, amigos, oigan, uno de los pecados más serios por los cuales la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra los hombres, no solo es por la impiedad e injusticia de ellos, sino por su falta de agradecimiento. Los hombres son ingratos. Muchos son ingratos. Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, impiedad, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Por consiguiente, ¿qué hizo Dios? Los entregó. No dar gracias ni mostrar agradecimiento de una manera adecuada y correcta es delante de los ojos de Dios un pecado muy serio. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Un arrogante? ¿Que sientes que la gente te lo debe todo? ¿Que tu mujer te lo debe todo? ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Acaso los crías de tal manera que ellos creen que la gente, el mundo, los que le rodean, le deben todo? Déjame decirte que cuando sean mayores de edad o antes, no esperes que ellos te agradecerán tu esfuerzo, tu sacrificio, tu trabajo, tus lágrimas, tus desvelos. Serán unos malagradecidos. Y tú en parte tendrás la culpa por ello. Estas cosas se comienzan a enseñar desde la cuna. Se enseñan dependiendo del Señor, conociendo lo que la Biblia enseña. ¿Cuántos no son los hijos que han quebrantado el corazón de sus padres, especialmente de sus madres, porque no expresan adecuadamente su gratitud por ellos? A pesar de todo el bien que recibieron de sus padres, son unos ingratos. Oiga bien, he visto lágrimas derramadas por la ingratitud. Padres que se esforzaron, los sacrificios que hicieron, cómo se negaron ciertas cosas para dárselo a su hija o a su hijo. Y estas personas, cuando han crecido, se han independizado, no muestran de una manera adecuada su agradecimiento.
Hijo, hija, recuérdate de esto, tu pecado te alcanzará. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Padre, uno de tus deberes en la educación de tus hijos es enseñarle a ser agradecidos a Dios y a los demás y a sus propios padres. Debes enseñarle a expresar su gratitud de forma adecuada. Hijo mío, no importa cuán alta sea tu posición social, cuántos sean los reconocimientos, los títulos, los honores que hayas recibido y las riquezas que hayas obtenido, es tu deber honrar a Dios y a tus padres. Y hermano, enséñale en forma concreta, específica, lo que esto significa según la Biblia. Pero es que no tengo idea. Entonces, habla con aquellos padres piadosos que han criado hijos. Hijos agradecidos. Padres, no pasen por alto que la sociedad en que nuestros hijos se crían es una sociedad que adrede inculca un sentimiento de tener derecho a todo. Ese sentimiento es la actitud de que me debes algo, de que se le debe un favor, aún cuando no debería recibirlo porque no hay un esfuerzo de su parte o no han hecho nada por ganárselo. Ay, pero para que no se sientan mal, entonces en la escuela están los chicos que se esfuerzan ahí, trabajando, haciendo ejercicio, esto y lo otro, y cuando van a competir en las carreras, se echan a correr. Como decían en Puerto Rico, y se fueron a la lucha, es decir, los caballos. Y al final hay que darle el mismo premio a todos, para que ninguno de ellos se sienta mal. Es decir, los perezosos, los que no se esforzaron, los que hicieron nada, me lo deben todo. Eso en parte es lo que ha arruinado a nuestra nación. Alguien dijo que el sentimiento de tener derecho a todo es un rasgo de personalidad narcisista. Las personas afectadas por esta condición, que la Biblia llama egoísmo, tienen un concepto inflado de sí mismos. Este concepto, como ese sentimiento de tener derecho a todo, no es algo que comenzó en nuestros días. Comenzó en el Edén. Así provocó y sedujo la serpiente a la mujer. No puede ser que Dios diga no, porque a ti se te debe todo. ¿Y qué sucedió, hermanos? No hay que explicárselo. La muerte vino, la maldición, y cómo se ha sufrido desde aquel entonces. Porque Eva en un momento dado pensó que se le debía todo. Porque somos pecadores, no merecemos nada más que el infierno. Ahora, eso no es una declaración para que tú vengas a insultar a una persona,
No, tú tienes que tratar a una persona, cualquier persona, con el respeto debido. Y si se comete una injusticia, Dios ha establecido leyes para tratar con la injusticia. Pero lo que respecta a nuestro interior, nuestra forma de pensar, debemos entender que realmente no merecemos más nada por nuestros pecados que el infierno. De manera que si recibimos algo bueno, más allá de lo que merecemos, debemos mostrar gratitud. Vean los jóvenes en sus casas y los hijos, oiga, viven continuamente con una cara, oiga, cortante. Una cara que parecía que están enojados. Y uno los mira, pero ¿qué te he hecho si yo no vivo contigo? Es de eso mismo que estamos hablando. Que sienten que solo merecen todo. Y a veces los padres, por no contrariarlos, para ganar su buena voluntad, ceden aquí, ceden aquí, ceden aquí, ceden acá, y no levantan y crían a sus hijos según el principio. Les están haciendo mal a estos hijos. Los padres que le dan todo a sus hijos, todo lo que ellos piden, desean y esperan, han de convertir a sus hijos de una forma u otra en unos monstruos. Y vivirán infelices, porque la vida le enseñará que ellos no lo merecen todo. Deja que te encuentres con tu jefe, de esos jefes difíciles de soportar. Padres, no conviertan a sus hijos en el centro de su hogar. Cuídense de tratarlos de tal manera que ellos piensan que todo gira alrededor de ellos, de sus actividades, de sus deportes, de aquello y de lo otro. Desde temprana edad hay que enseñarles que todo lo que son, tienen, serán o adquirirán, procede o procederá de Dios, su creador y finalmente su juez. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, procede del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Porque de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas, a Él la gloria. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18, Efesios 5:20. Este concepto debemos cultivarlo en nuestras propias personas. Y aquel que aspira al ministerio debe cuidar su corazón. Recuerda las palabras de Cristo en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Eliseo no era un hombre orgulloso ni arrogante, que sentía que la gente le debía todo. Cuídate cuando la gente hace lo que tiene que hacer. Date gracias por el ministerio de la enseñanza. Y todos hablen bien de ti en lo que respecta a ese asunto. Porque si no te cuidas, o si te encuentras en un lugar estratégico
donde otros ministros te miran, donde vienen a buscar y consultar. Si no te cuidas, pensarás que eres lo que realmente no eres. Pensarás que has llegado a un lugar de espiritualidad al cual realmente no has llegado. ¿Por qué Eliseo pudo ministrar por más de 50 años? 50 años. Porque era un hombre humilde. Cuando fue objeto de la bondad de la mujer sunamita y de su esposo, procuró expresar tangiblemente su agradecimiento, y esa gratitud que nació de la humildad del profeta se debe en última instancia a la gracia de Dios obrando en su corazón. Te hago la misma pregunta que otro hizo. ¿Sabes tú algo de ese espíritu de humildad que te lleva a mostrar gratitud a Dios, de quien fluyen las bendiciones de las cuales tú gozas? El Señor espera que mostremos aprecio y gratitud a los que nos hacen bien. Voy a resumir porque tengo que terminar este asunto hoy. Lucas 17, 11, 19, no tiene que buscarlo, la historia de los leprosos. El Señor los sanó y vino uno al Señor a darle gracias. ¿Y el Señor qué dijo? ¿Y dónde están los demás? Voy aterrizando mi avión. Vemos en el hombre de Dios un modelo de piedad práctica, no solo en su comportamiento consecuente en el seno de su hogar, en su espíritu humilde, agradecido y bondadoso, sino también, como otro dijo, en su amor y sensibilidad. En su amor y sensibilidad hacia las personas. Este amor y sensibilidad se mostraron cuando él exteriorizó a su siervo Giesi su deseo sincero de ayudar a la mujer sunamita. ¿Qué pues se puede hacer por ella? Cuando el profeta supo lo que la sunamita necesitaba, intercedió al Señor por ella. Luego, cuando conoció la respuesta divina, mandó a llamarla para comunicarle lo que Dios había revelado. El texto no dice que el profeta intercedió, pero podemos darlo por sentado, ya que él era un hombre de oración y que él conocía que el único que podía hacer de aquella mujer estéril tuviera un hijo era Dios. Vemos la sensibilidad del profeta hacia esta mujer cuando al ver la reacción de ella se dio cuenta que en aquella circunstancia lo mejor era guardar silencio. Me refiero a ese momento donde ella le dice, oye, no quiero que me decepciones. Hay ocasiones que lo mejor es guardar silencio. Por otra parte, el profeta no reaccionó mal ante la reacción de la sunamita cuando ella le dijo, no me decepciones. Allí dice el texto, no me mientas. Pero ya nosotros explicamos que eso realmente es lo que quiere decir por el uso de la palabra, expresión, etc. No me decepciones. Él en ese momento pudo haberle dicho, oye, no me hables así. Yo no te daría una cosa o te prometería algo como eso a una mujer estéril para decepcionarla. ¿Cómo me hablas así? En aquel momento el profeta, por su sensibilidad, entendió cuál era la mejor manera de tratarla. Guardó silencio. Hay quienes, y yo me inclino, y si ustedes observan en el texto, al principio, él le decía a su criado lo que el criado
le iba a decir a la mujer que estaba allí mismo. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? Yo no sé por qué. Estuve leyendo comentarios a ver si podía encontrar por qué. No lo sabemos, pero teniendo en cuenta la sabiduría de este hombre y su sensibilidad, en su juicio, él pensó que en aquellas circunstancias actuar de esa manera era lo mejor. Y si fue así, fue sensible. Hermanos, el ejemplo del Señor Jesucristo. Es verdad que cuando uno comienza en el ministerio y van pasando los años, uno se da cuenta de sus errores, su celo y fervor, etc. Pero Dios, que es bueno, sigue tratando con el ministro. Y uno llega a cierta edad donde la enseñanza bíblica, los estímulos, exhortaciones, reacciones del pueblo de Dios le van enseñando ciertas cosas. Cuando el Señor se acercó a Pedro en aquella playa, aquel hombre que lo había negado 3 veces, aquel hombre a quien tanto bien el Señor le hizo, ¿cuál fue la actitud de nuestro Señor? Oye, bárbaro, mira lo que tú hiciste. No le habló así. El Señor fue sensible. Juan 21 nos da un ejemplo de aquella ternura de Jesús en sus tratos de Pedro. No le regaña a Pedro por maldecir y jurar que no conocía a Jesús. Más bien, Jesús le trata con ternura, dándole 3 oportunidades para afirmar su amor. De esta manera canceló las 3 veces que Pedro le había negado. Luego, después de darle a Pedro una oportunidad para retractar sus 3 negaciones, Jesús le dio a Pedro, en efecto, una recomisión al servicio de su maestro. Esta oportunidad fue la mayor expresión de amor, ternura y sensibilidad que Jesús podría haberle dado a este hombre. Y así, hermanos, podemos ver la sensibilidad de los hombres de Dios. Bueno, para terminar, le he robado 2 minutos y le voy a quitar 2 más. Y así. Vemos en el hombre de Dios un modelo de piedad práctica, en su comportamiento consecuente en el seno del hogar, en su espíritu humilde, agradecido y bondadoso, en su amor y sensibilidad hacia las personas. Este modelo de piedad, como el modelo de piedad de la mujer sunamita, es digno de nuestra imitación. Hay una doctrina bíblica. Hoy en día, mucha gente dice, yo soy original, yo quiero ser original. Oye, está bien, yo entiendo, pero la originalidad va a salir, tranquilo. Pero porque al tú esforzarte por ser tan original, entonces descuidas una doctrina bíblica que habla de la imitación. Una y otra vez la Biblia nos exhorta a imitar el buen ejemplo, la buena conducta de otros. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis de nosotros. 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La iglesia que sea digna de imitación, porque sigue a Cristo y a las Escrituras, nosotros la imitaremos por la gracia de Dios. ¿Cuál es el problema? Los hombres de Dios que viven según la palabra de Dios, hermanos en el Señor, fieles al Señor, que viven según el precepto, el principio,
Debemos imitarlos. ¿Y todo esto para qué? Para que se vea el poder del Evangelio de Cristo. Cuando Él salva, Él salva. No nos deja donde antes estábamos. Sí podemos decir que no somos todavía lo que debemos ser, pero como dice el dicho, no somos en diferentes cosas lo que antes éramos. Y todo por la gracia de Dios. ¿Y para qué? Para que ustedes, nuestros hijos, se lleven en sus corazones el resto de su vida que hay tal cosa como un verdadero evangelio de poder y de salvación. Y que este evangelio habla del único que puede salvarles, el Señor Jesucristo. Pero hermanos, que este esfuerzo, tomado correctamente, con oración, sea de beneficio para ustedes, para vuestros hijos, para que se cumpla uno de los propósitos por los cuales Cristo murió, que Dios sea exaltado en su iglesia. ¿Por qué? Por la conducta de piedad práctica de sus miembros. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Nos encontramos faltos, pero en ti hay perdón, porque tú eres amplio en Cristo en perdonar. Podemos salir de aquí no con conciencias culpables, sino con conciencias sanadas, tranquilizadas, porque en ti hay perdón. Y te suplicamos que nos ayudes como iglesia para que por el poder de tu Espíritu nosotros podamos imitar a aquellos que son dignos de imitación porque te siguen a ti según tu palabra. Siguen al Señor según su palabra. Te suplicamos tu bendición. No permitas que el enemigo tome la semilla sembrada y no llegue a nada. Al contrario, trae frutos que rindan honor a tu nombre. Oh Dios, te lo pedimos en tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.